¿Sabías que hay un mineral esencial que juega un papel crucial en más de 300 reacciones en tu cuerpo? Pues sí, estamos hablando del zinc. En este video descubrirás cómo este poderoso mineral fortalece tu sistema inmunológico, ayuda a cicatrizar heridas y mejora tu sentido del gusto y el olfato. Quédate hasta el final para que aprendas cómo puedes asegurarte de obtener suficiente zinc de tu dieta diaria. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Al igual que los antibióticos y las vitaminas, los minerales forman parte integral y cotidiana de la vida moderna. Y es que incluso una gran parte de la población ha desarrollado un verdadero culto a las propiedades reales o atribuidas a los minerales, en lo cual ha jugado un papel fundamental, tenemos que decirlo, las campañas de propaganda de la industria farmacéuticas y el papel del placebo, con lo cual administran una gran cantidad de profesionales guiados por la idea de que si no hace bien una enfermedad dada, tampoco hace mal y el enfermo se ve contento con la prescripción. Por ejemplo, de niño recuerdo que el acto de tomar las tabletas de vitaminas y minerales por las mañanas estaba tan integrado a mi vida diaria como dormir por las noches y desayunar. La alimentación ha constituido para la humanidad, por razones obvias, una de las mayores preocupaciones a lo largo de su historia. También en el campo de la medicina, la preocupación por los alimentos ha sido una de las bases de la terapéutica desde la antigüedad. La prescripción de las más disímiles dietas ha sido uno de los principios de todo tratamiento. Sin embargo, la mayoría de estas dietas estaban guiadas más por el empirismo, por criterios netamente personales, por tradiciones y por ideas religiosas o por muchas razones que por verdaderos criterios científicos. A finales del siglo XIX, con el desarrollo de la química y especialmente de la bioquímica, se empezaron a comprender los principios de la nutrición. Se conocieron las diferencias entre las proteínas, las grasas, los carbohidratos, pero aún faltaba un elemento esencial en la dieta que solo se descubriría en los primeros años del siguiente siglo. Pero vamos directamente al tema que nos ocupa el día de hoy. La importancia del zinc como nutriente esencial para la salud humana es de amplio conocimiento. A comienzos de la década del 30, estudios en animales mostraron la importancia del zinc en el crecimiento y supervivencia de los animales. Más adelante, en 1961, Prasad y colaboradores reconocieron la importancia de la deficiencia de zinc en los humanos. Estas investigaciones planteaban la posible relación entre la deficiencia de este micronutriente con el enanismo por causas nutricionales en adolescentes, hipótesis que motivó a la realización de diversos estudios que se fueron ampliando solo hasta finales de los años 90. El papel fundamental del zinc en el desarrollo de la salud humana. Estos descubrimientos impulsaron la producción y comercialización de suplementos de zinc para tratar diversas deficiencias y mejorar la salud general. Y así, los primeros suplementos de zinc comenzaron a aparecer en la farmacia a partir de la época de los 60, hasta el día de hoy, que se ofrecen en el mercado con una amplia variedad de complementos alimenticios de zinc de todo tipo y de toda marca, lo cual dificulta la elección de uno, especialmente para aquellos que no los conocen. Pero no te preocupes, porque en este video al final te ayudaré a elegir cuál es el que realmente necesitas. Vamos en orden. ¿Qué cosa es el zinc? Tenemos que recordar que hay minerales que se conocen más que otros. Por ejemplo, sabemos cuáles son las funciones del hierro y su importancia para combatir la anemia, o lo imprescindible que es el magnesio para el sistema nervioso, que por cierto le dejo una tarjeta de contenido con un video sobre este tema. Sin embargo, hay otros que pasan desapercibidos y este es el caso del zinc. El zinc es un oligoelemento metálico o micronutriente esencial muy importante para el correcto funcionamiento de todo el organismo. Es el segundo mineral más importante del organismo, después por supuesto del hierro, pero no se encuentra en niveles elevados. Y te preguntarás qué es un oligoelemento o micronutriente. Yo te comento, no te preocupes, no son más que compuestos esenciales para la vida que participan en la mayoría de las funciones metabólicas, fisiológicas, crecimiento, desarrollo y la utilización adecuada de otros nutrientes en los mecanismos de inmunidad, entre otros. La Organización Mundial de Salud, basado en los datos de disponibilidad
Alimentaria por Regiones calcula que la deficiencia de zinc afecta cerca de la tercera parte de la población mundial, y aunque la deficiencia severa de este micronutriente es raramente observada, las deficiencias moderadas están presentes en diferentes regiones en un rango que va entre el 4% y el 70%, siendo las personas de bajos niveles de recursos y bajos niveles socioeconómicos las más afectadas. En América Latina, por ejemplo, más del 50% de la población se encuentra en alto riesgo de deficiencia del zinc, siendo mayores, por supuesto, las prevalencias en las zonas rurales que en las zonas urbanas. En las regiones con alta prevalencia de deficiencia de zinc, la carencia de este micronutriente de los primeros años de vida genera alteraciones en el desarrollo físico y cognitivo que estarán presentes durante toda la vida, manifestándose una deficiencia de desempeño intelectual y productivo. Algunos estudios incluso relacionan de manera directa las condiciones de pobreza, desnutrición, con un escaso desarrollo integral de las personas, el cual es transmitido de generación a generación, involucrando las sociedades en un círculo de pobreza y su desarrollo difícil de superar. El zinc es un nutriente que las personas necesitan para mantener la buena salud. Está presente en las células de todo el cuerpo y ayuda al sistema inmunitario a luchar contra las bacterias y los virus que lo atacan. El cuerpo también usa el zinc para producir el ADN, que es el material genético de las células, y las proteínas. En el embarazo, la infancia, la niñez y la adolescencia, el cuerpo necesita zinc para crecer y desarrollarse bien. El zinc también favorece la cicatrización de las heridas y es muy importante para el buen funcionamiento del sentido del gusto. Este elemento va a ayudar a sentirte enérgico y a mantener la concentración mientras estudias o cuando se está trabajando. Es fundamental para el correcto crecimiento de los niños y adolescentes y asegura su sano desarrollo. En la vejez, el mineral ayuda a la eficiencia del sistema inmunitario, ayudándonos a conservar nuestro estado de salud. Las necesidades diarias de zinc varían según la edad, según el sexo y las condiciones específicas de cada persona. Los bebés y niños necesitan entre 2 y 5 miligramos al día, mientras que los adolescentes y adultos requieren entre 8 y 11 miligramos al día. Las mujeres embarazadas y en lactancia necesitan un poco más, que está entre los 11 y los 13 miligramos por día. Es crucial obtener suficiente zinc a través de la dieta para funciones esenciales como el crecimiento celular, la cicatrización de heridas, como le comentaba, y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Como puedes imaginar, esto es un elemento de vital importancia para nosotros. Sin él, nuestro cuerpo no podría realizar funciones más fundamentales, por lo que es conveniente asegurarse de que no nos falte. Este oligoelemento también ayuda a proteger las células del estrés oxidativo, ralentizando su envejecimiento y degradación debido al smog y la contaminación ambiental. El cabello, los huesos y las uñas también se benefician de una buena cantidad de zinc. Este mineral también interviene en el crecimiento de las células que componen el sistema inmunitario, protegiéndonos de virus y bacterias patógenas. Para las mujeres, el zinc es necesario para el correcto desarrollo del ciclo menstrual. Como ocurre con todas las sales minerales, el zinc no aporta energía al organismo, pero como interviene en todos los procesos vitales, su deficiencia nos hace sentir cansados, aletargados y perezosos. Dado que también contribuye al metabolismo de los ácidos grasos y los carbohidratos, uno puede entender por qué es tan debilitante no obtener suficiente zinc. Y es que el zinc se encuentra presente en todos los órganos, tejidos, fluidos y secreciones del cuerpo humano. Aproximadamente el 83% del zinc en el cuerpo humano se encuentra en el músculo y hueso, y el 95% se encuentra dentro de las células. No existe un lugar anatómico específico ni funciones como reserva de zinc, y por ende no hay reservas convencionales en tejidos que puedan ser liberadas o almacenadas en respuesta a variaciones de la dieta. El zinc forma parte de la estructura química de muchas enzimas implicadas en la absorción de sustancias que ingerimos a través de los alimentos. Para el correcto metabolismo de las proteínas, los lípidos e hidratos de carbono, así como los ácidos nucleicos, es fundamental ingerir una cantidad suficiente de este mineral, evitando la escasez de alimentos. Este micronutriente también interviene en la regulación de las hormonas, asegurando un correcto desarrollo sexual, así como un buen crecimiento del recién nacido y del niño.
La tiroides también se ve afectada, al igual que el sistema inmunitario y el órgano más complejo de todos, el cerebro. De hecho, el zinc garantiza una buena memoria y capacidad de concentración que más adelante en este video les estaré dando detalles al respecto. Cuando tienes una deficiencia de minerales y específicamente del zinc, los síntomas pueden ser variados y bastante debilitantes. En niños o adolescentes puede producir una lentitud en el desarrollo y crecimiento con consecuencias no desdeñables. Un cambio en la piel o el cabello debilitado y quebradizo también pueden ser señales de alarma, incluso para adultos o ancianos. El sistema inmunológico es particularmente sensible a la ingesta insuficiente de zinc. Las causas de la deficiencia de zinc pueden ser muchísimas. Ciertas condiciones médicas como la diabetes, la artritis reumatoides o la anorexia o bulimia pueden ser factores predisponentes porque reducen, como es obvio, la absorción de nutrientes, lo que hace necesario el uso de un buen suplemento nutricional. Y es que hasta el uso de algunos medicamentos puede inferir con el metabolismo y puede causar diversas deficiencias en la dieta, incluida la deficiencia del zinc. La elección del complemento alimenticio debe ser prudente y a la vez debe ser cuidadosa, dando que esté en juego nuestro bienestar y nuestra salud. Afortunadamente, el mercado ofrece una amplia variedad de suplementos. El zinc se encuentra de manera natural en una variedad de alimentos, pero las mayores concentraciones de zinc se dan en alimentos de origen animal, particularmente de los órganos y músculos de vacunos, porcinos, aves, pescados y mariscos, y en menor medida en los huevos y lácteos. El contenido del zinc es relativamente alto en las nueces, las semillas, las legumbres y cereales sin refinar y bajo en tubérculos, cereales refinados y frutas y verduras. Disponible en muchas formas diferentes, los suplementos de zinc se usan a menudo para tratar una variedad de dolencias. Al elegir un suplemento de zinc probablemente notarás que hay muchos tipos diferentes disponibles. Estas diversas formas de zinc impactan en la salud de distintas maneras. Por ejemplo, uno de ellos es el gluconato de zinc, que es como una de las formas de zinc de venta libre más comunes. El gluconato de zinc se usa a menudo en remedios para el resfriado como las pastillas y aerosoles nasales. Otro que podemos encontrar es el acetato de zinc, que al igual que el gluconato de zinc, a menudo se agrega a las pastillas para reducir los síntomas y acelerar la recuperación. El sulfato de zinc, además de ayudar a prevenir la deficiencia de zinc, se ha demostrado que el sulfato reduce la gravedad del acné. El picolinato de zinc, que en algunas investigaciones sugieren que el cuerpo va a absorber esta forma mejor que otros tipos de zinc, incluidos el gluconato y el citrato. El orotato de zinc, una forma que está unido al ácido orótico y es uno de los tipos más comunes de suplementos de zinc en el mercado. El citrato de zinc, que un estudio ha demostrado que este tipo de suplemento se absorbe tan bien como el gluconato de zinc, pero tiene un sabor menos amargo y más atractivo. Los suplementos de zinc se utilizan a menudo para promover la salud de la piel y tratar afecciones cutáneas comunes como el acné. El sulfato de zinc es especialmente útil para disminuir los síntomas del acné severo. Un estudio de 3 meses en 323 personas encontró que tomar 30 miligramos de zinc elemental, un término que se refiere a la cantidad de zinc que se encuentra en el suplemento, fue eficaz para tratar el acné inflamatorio. Los suplementos de zinc a menudo también se prefieren ante otros tratamientos y son más económicos, efectivos y están además asociados a muchos menos efectos secundarios. La enfermedad cardíaca es un problema grave que representa aproximadamente el 33% de las muertes en todo el mundo. Algunas investigaciones muestran que la ingesta de zinc puede mejorar varios factores de riesgo de la enfermedad cardíaca e incluso puede reducir los niveles de triglicéridos y colesterol sanguíneos. Una revisión de 24 estudios encontró que los suplementos de zinc ayudan a disminuir los niveles de colesterol LDL total y malo, así como los triglicéridos en sangre, que podrían ayudar potencialmente a prevenir enfermedades cardíacas. Además, un estudio de 40 mujeres jóvenes mostró que una mayor ingesta de zinc estaba relacionada con niveles más bajos de presión arterial sistólica, el número superior de una lectura. Sin embargo, la investigación que evaluó el efecto de los suplementos sobre la presión arterial es aún limitada. Otra investigación sugiere que los niveles séricos bajos de zinc pueden estar asociados con un mayor riesgo de enfermedades coronarias, pero los hallazgos aún no son concluyentes. La degeneración macular es una enfermedad ocular común y una de las principales causas de pérdida de la visión en todo el mundo. Los suplementos de zinc se utilizan a menudo para retardar la progresión de la degeneración macular relacionada con la edad y ayudar a proteger contra la pérdida de la visión y la ceguera.
Un estudio de 72 personas con esta patología mostró que la ingesta de 50 miligramos de sulfato de zinc durante 3 meses retarda la progresión de la enfermedad. De manera similar, otra revisión de 10 estudios informó que la suplementación con zinc fue eficaz para reducir el riesgo de progresión de la degeneración macular avanzada. Sin embargo, otros estudios de la revisión sugirieron que los suplementos de zinc por sí solos pueden no producir mejoras significativas en la visión y deben combinarse con otras opciones de tratamiento para maximizar los resultados. El zinc es bien conocido por su papel en el control del azúcar en sangre y la secreción de insulina. La insulina es la hormona responsable de transportar el azúcar desde el torrente sanguíneo hasta los tejidos. Algunas investigaciones sugieren que el zinc puede ayudar a mantener estables los niveles de azúcar en sangre y mejorar la sensibilidad de su cuerpo a la insulina. Una revisión informó que los suplementos de zinc fueron efectivos para mejorar el control del azúcar en sangre tanto a corto como a largo plazo en personas con diabetes mellitus. Otras investigaciones muestran que el zinc puede ayudar a reducir la resistencia a la insulina, lo que puede mejorar la capacidad del cuerpo para usar la insulina de manera eficiente y para mantener niveles normales de azúcar en sangre. Muchos medicamentos de venta libre y remedios naturales contienen zinc debido a su capacidad para estimular la función inmunológica y combatir la inflamación. Una revisión de 7 estudios mostró que las pastillas de zinc que contienen entre 80 y 92 miligramos de zinc pueden reducir la duración del resfriado común hasta un 33%. El zinc también puede actuar como un antioxidante, lo que ayuda a reducir la inflamación y protege con afectaciones crónicas como las enfermedades cardíacas, como ya le comenté, el cáncer y la diabetes. Un estudio de 50 adultos mayores encontró que tomar 45 miligramos de gluconato de zinc durante un año disminuyó varios marcadores de inflamación y redujo la frecuencia de infecciones. El zinc en el sistema nervioso central se encuentra concentrado en las vesículas sinápticas de unas neuronas específicas, las cuales utilizan el ácido glutámico como neurotransmisor y que representa 2/3 de las neuronas de la corteza cerebral. Estas neuronas tienen una función importante en la potencialización de la memoria a largo plazo y el aprendizaje, y es por ello que muchos estudios relacionan la deficiencia de zinc no solo con la enfermedad degenerativa, sino con el retraso cognitivo en niños y adolescentes. Solo hasta las últimas décadas se ha podido mostrar experimentalmente la importancia del zinc en muchos procesos neuronales, pero aún no se ha aclarado completamente los mecanismos moleculares por los cuales el zinc interviene en el desarrollo del aprendizaje. Pero cabe otra pregunta: ¿puede el zinc ser perjudicial para la salud? Pues la respuesta es afirmativa. El zinc puede ser muy perjudicial para la salud cuando está en exceso, provocando mareos, náuseas, diarreas y pérdida del apetito. Y es que incluso el consumo excesivo y desmedido del zinc puede producir la deficiencia en la absorción de otro mineral importante, que es el cobre, y además la disminución del sistema inmunitario. Conseguir una suplementación de zinc elevada puede competir no solamente con el cobre, como le he comentado, sino también con el magnesio y con el hierro. Y es que el zinc es un mineral esencial que provoca efectos muy importantes en nuestra salud, desde fortalecer el sistema inmunológico hasta la cicatrización de heridas. Pero si has llegado hasta este punto en el video, te hago la siguiente pregunta: ¿estás consumiendo realmente alimentos que te proveen suficiente cantidad de zinc? Y una segunda pregunta: ¿serán realmente importantes y necesarios los suplementos de zinc? Déjame tus preguntas e impresiones en los comentarios. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor así podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos veremos muy pronto en un próximo video.